Vaya significado de democracia que se tiene en la Cuarta Transformación. Me llamó muchísimo la atención y quiero retomar un poco las declaraciones que se hicieron el día de ayer, que se me hicieron profundamente interesantes y que pasaron de cierto modo desapercibidas por los medios de comunicación en torno a una pregunta de estos, no puedo llamarles más que paleros, en las conferencias mañaneras, que no son reporteros, pero que sí son paleros del régimen, que son puestos ahí por Jesús Cuevas y que le ponen las preguntas al presidente de la República para que conteste cómodamente. Una de las preguntas que le hace ayer uno de estos tan mentados youtubers al presidente de la República pone entre las cuerdas a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la ley Saldívar. Sabemos que la ley va a ser impugnada y tendrá que llegar al Tribunal Máximo de la Nación para decidir cuál va a ser el resultado de la acción de inconstitucionalidad sobre la ampliación de mandato de Arturo Saldívar, que ha salido a decir que a él no le interesa lo que opinen de él, que él se mantiene como un constitucionalista y que es un hombre apegado al derecho y a la ley, pero que a través de sus comunicados lo único que da a entender es la fragilidad del discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces este reportero, o youtuber, porque no le puedo llamar reportero, le pregunta al presidente de la República si consideraría como traidores, escuche usted, traidores o corruptos a los jueces que votaran en contra de la ampliación. Y la respuesta del presidente me dejó asombrado, porque dice que sí, que si los jueces votan en contra de la ampliación de mandato, serían entonces parte del esquema de la corrupción. Hágame el favor, escúchelo. En caso de que los integrantes de la Corte no avalen 2 años más del ministro Arturo Saldívar al frente de la misma, ellos no estarían convirtiéndose en cómplices de la corrupción que tanto queremos erradicar de México. Sí, yo creo que conscientes o inconscientemente, por el coraje que les produce la transformación que se está llevando a cabo en el país, pues apoyan al régimen de corrupción. Porque en este caso lo que se aprobó pues fueron leyes para reformar al Poder Judicial y se consideró de que estas reformas se llevarían a cabo siempre y cuando el presidente de la Suprema Corte y el presidente a la vez, que es la misma persona, del Consejo de la Judicatura, fuese una gente honorable, íntegra, que no perteneciera a los mismos grupos de poder económico y político que llevaron a la ruina al país, a la decadencia, los que avalaron la corrupción. Entonces, imagínense, se hacen reformas y el encargado de conducir el proceso de transformación del Poder Judicial es un personaje del Partido Conservador, del antiguo régimen, caracterizado por el servilismo, en favor de los grupos de intereses creados, sobre todo del poder económico, que nunca se preocupan por el pueblo, y a favor de la corrupción. Pues, ¿de qué sirve que se lleve a cabo una reforma así? Pues es letra muerta. Yo comentaba de que sí son importantes las instituciones fundamentales, pero también los hombres o las mujeres que las dirigen.
Ya ahí el presidente se quiso ir por otros mares, le quiso dar la vuelta a la situación, pero no podemos dejar de resaltar el hecho de que Andrés Manuel López Obrador los llama corruptos, los hace parte de este esquema de corrupción de los periodos y de los gobiernos anteriores, haciendo alusión a lo que él considera este periodo neoliberal. No solo eso, sino que el presidente de la República considera que es Arturo o es Arturo. Y Arturo no está ni siquiera de acuerdo. Porque en el comunicado que da Arturo Saldívar, dice: yo ejerceré mi mandato para el cual fui electo. Son 4 años. Y el presidente lo pone también Arturo Saldívar entre la pared y lamentablemente el único que está acabando con la probidad, con la honestidad, con el tamaño de la honestidad de este magistrado constitucionalista es el propio presidente de la República. Porque Arturo Saldívar sabe que no va a ir en contra del César. Porque si Arturo Saldívar sintiera la independencia del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, y entendiera la importancia de esta independencia, ya hubiera salido tajantemente a decir: señor presidente, gracias, pero no gracias. Ahora, el presidente se ve que lo tiene en buena estima. Y lo tiene en buena estima porque lo necesita. Porque Andrés Manuel López Obrador ha demostrado una cosa: es un hombre que no tiene lealtades, tiene necesidades. Y sobre esas necesidades establece sus amistades, no las necesidades del país. Entonces el sentido de democracia se ve fragmentado, se ve cooptado, coartado por un hombre que quiere estar en el poder, agarrar el poder, hacer lo suyo y poner a las personas que él considere prudentes y necesarias. Ahí no acaba la cosa en la democracia de Morena, de la Cuarta Transformación. El día de ayer también es de resaltar las declaraciones de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es un hombre polémico. Desde que yo lo conozco a Ricardo, es un hombre polémico. Cuando fue gobernador de Zacatecas, porque mi memoria no puede ir más atrás en mi tiempo como periodista. Después alcalde o jefe delegacional de la Cuauhtémoc. Pero también dentro de este partido Morena, Ricardo Monreal ha jugado un papel importante de amistad y de complicidad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Monreal dice que si gana Morena en estas próximas elecciones, pues qué bueno, ¿no? Se hizo democracia. Pero si pierde Morena, pone sobre aviso a la autoridad electoral de que se verá dentro de la Cámara, acotada o no, la iniciativa para establecer una reforma política electoral. No es nuevo para los mexicanos que desde la época de Carlos Salinas de Gortari entramos a un nuevo sistema electoral de la mano del Instituto Federal Electoral y José Waldenberg, en donde constantemente cada 6 años hemos entrado a reformas electorales que, si son en beneficio de la democracia mexicana, pues estaremos siempre de acuerdo de ella, pero no sobre la amenaza de quién pierde o quién gana. Independientemente del resultado electoral, creo que la estructura de la democracia mexicana debe de tener, sin lugar a dudas, una revisión certera y minuciosa de sus procesos, pero no basado en el resultado, porque entonces si cuaja y Morena gana las elecciones, pues entonces entendemos que no habría necesidad de reformar al instituto, porque se ha demostrado entonces que el instituto acabó doblando las manos. Y fíjense qué curioso. Hoy el INE da a conocer
una conferencia magistral que da el consejero Ciro Murayama en torno al populismo. Y entonces la conferencia se llama de esta forma: ¿cómo el populismo deteriora las democracias? Bueno, les quedó el saco mejor ni pintado, porque empezaron entonces todos los intelectuales de Morena a opinar que Ciro Murayama era parte de un partido político por dictar una conferencia magistral en donde se habla del populismo y el deterioro de las democracias, que van de la mano de los sistemas populistas, que creo que usted y yo podríamos estar de acuerdo. Y no estamos hablando del caso mexicano, estamos hablando de la historia de los populismos latinoamericanos que han acabado en detrimento de las democracias a nivel Latinoamérica y a nivel internacional. Y el saco, miren, como papirrín a los de Morena, que acusan al árbitro electoral de ser un instrumento de golpeteo político. Creo que México no votó por una transformación que nos llevara de la democracia al populismo, ni que de la mano del populismo transitáramos de una democracia a un papel francamente socialista. México está jugándose las cartas del futuro de los mexicanos. México está jugándose en esta misma baraja, se está jugando la permanencia y la importancia de nuestro país, no solamente a nivel internacional, sino está jugando sus cartas hacia el Foro de Sao Paulo. ¿Dónde está Marcelo hoy? En Rusia. ¿Con quién habló hoy el presidente? Con el presidente de Cuba, Díaz-Canel. México está entrando a un proceso por el cual la renovación o esta transformación prometida por la cuarta transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador resulta ser que no era la transición a la cual se nos vendió y se nos platicó en las urnas electorales, en donde en repetidas ocasiones Andrés Manuel López Obrador agarraba discursos en los que le decía al pueblo que se iba a transformar el país en beneficio de los mexicanos y no en perjuicio de los ciudadanos que habitan en nuestro país. Hoy vemos con tristeza, porque no se puede ver de otra forma, cómo el modelo mexicano está pasando a ser un modelo de fracaso, un modelo de inconstitucionalidad, un modelo de atropello, un modelo en donde hay que darle al César lo que es del César y todo lo quiere el César, sin tomar en cuenta lo que quiera la ciudadanía. Y en eso la democracia y el populismo no comulgan. Andrés Manuel López Obrador es un populista por definición. Es un dictador por acción.